Y nos estamos metiendo en el mundo de Juan Moreira, película de 1973 de Leonardo Fabio, con una banda de sonido muy difícil de olvidar. Les conté más temprano que los viernes del mes de agosto, viernes 1, 8, 15 y 22, a última hora de la tarde, a las 19, va a desarrollarse en el Pulqui Bar Entre Ríos 484 el primer ciclo de cine y peronismo. Son, escucharon bien, 4 encuentros coordinados por Luis Frank, que es docente en teoría, crítica y análisis cinematográfico. Habrá, para los que participen, un certificado de asistencia. Es una actividad para la que hay que inscribirse, que contará además con invitados especiales en cada encuentro. Las películas son Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, de Getino Solano, 1972, en el segundo encuentro. El tercero, Operación Masacre, de Jorge Cedrón, del 73. Y en el cuarto, No habrá más penas ni olvido, de Héctor Olivera, 1983, a partir de una obra previa de Osvaldo Soriano, que fue además guionista. Luis Frank, Carlos Polimene te saluda, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, un gusto saludarte. Gracias por la charla. Igualmente, ¿cómo será la dinámica de cada uno de estos encuentros? Bueno, el tema es el siguiente. Primero, una aclaración que en este caso para mí viene a cuento. Esto es un espacio para, digamos, cualquier hijo de vecino, como diríamos en el barrio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser peronista, no peronista, tener distintos vínculos con el peronismo, y la idea mía es esa con la organización un poco de las películas, en tanto y en cuanto las películas tienen diferentes vínculos con el peronismo. Claro. Es más, podría decir que a grosso modo, más allá de que son 4 películas, hay 3 vínculos diferentes. Uno es un vínculo de amor muy profundo de Leonardo Fabio. Exactamente. Otro que tiene que ver con la resistencia peronista. Fíjate que estas 3 primeras películas están entre el 72 y el 73. Y No habrá más penas ni olvido es una película muy distanciada del peronismo y que mira al peronismo de frente, ¿sí? Desde adentro del peronismo se la puede pensar como una película gorila, desde esa acepción, ¿sí? Si no, puedes decir que es una película antiperonista, o por lo menos que es una película no peronista, ¿sí? Hay para todos los gustos para el análisis en relación a... Hay quienes dicen que fue una herramienta de campaña de Raúl Alfonsín, el estreno de No habrá más penas ni olvido, que al narrar en un pequeño pueblo la interna peronista de los 70, espantaba a mucha gente ante la posibilidad de que eso se reiterase si Luder ganaba las elecciones. Bueno, eso es una anécdota que yo la escuché varias veces. O sea, no puedo saber a ciencia cierta. No, yo por lo menos no tengo la posibilidad de saber desde lo que yo pude averiguar si había un vínculo estrecho o digamos, si una cosa incidió realmente en la otra. O sea, si formó parte del ataúd de Herminio o no, esto, ¿se entiende? O si la obra vale por sí sola. Lo cierto, lo interesante es que es una obra que surge en ese preciso momento, de ese momento bisagra entre dictadura y democracia, y que había sido, que la empezaron a hacer en los últimos tiempos de la dictadura, así cuando ya estaba la apertura. Igual, digamos, la firmaban con bastante cautela, ¿sí? Hay una relación que se establece ahí muy general con el peronismo, que es distanciada, es claramente distanciada, si me lo permitís, ¿sí? En relación a la conformación sobre todo de los estereotipos, de el tipo de identificaciones con momentos específicamente humorísticos, más allá de que haya personajes que nos puedan caer absolutamente simpáticos, como el de Ulises Dumont, ¿sí? Si lo recordás. El aviador, claro. El aviador, porque te lo menciono porque es de los más recordados. Es más recordado Ulises Dumont que el personaje de Federico Lupi en relación a la película. Es verdad, bueno, porque va a ser el que, representando el espíritu del peronismo básico, incluso se inmolará en la película. Podríamos decir de Héctor Olivera, estamos compartiendo en el streaming ahora el flyer,
y el video de algunas de las películas, de las 4 películas en rigor, que Héctor Olivera nunca fue peronista, más bien fue un antiperonista, criado en una familia de poderío económico, pero fascinado por el fenómeno del peronismo. Por eso es que hizo esta película, hizo Ay Juancito, su fascinación por la historia incluyó algunas películas muy brillantes, por ejemplo La Patagonia Rebelde, sin lugar a dudas, y a criterio de Osvaldo Bayer era el burgués amigo de la gente progre de izquierda y peronista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había algún vaso comunicante por ahí, exactamente. Hay un vaso comunicante ahí, pero él mismo se declaró antiperonista. El otro día, en otra charla que tuve en otra radio, recordaba que cuando salió la edición en DVD, hay unos extras del DVD donde él mismo dice que es gorila, riéndose. No, él nunca lo ocultó, incluso viene una familia vinculada a la Marina y sus propios intereses, pero bueno, ¿cómo negar su presencia como director y como productor en Aries en la historia del cine? Concentrémonos ahora en lo que más nos interesa, porque es la primera y tal vez una de las más grandes películas de todos los tiempos, en Juan Moreira, ¿no? Filmada en 1973, también no de casualidad. La tesis de contar esta historia del gaucho que termina siendo asesinado por la espalda por un policía en la coordenada histórica del 72, 73, 74, con la presencia de la lucha armada, la interna del peronismo, y tratándose de Leonardo Fabio, no es una casualidad. Yo siempre digo lo mismo, o reflexiono, por lo menos en voz alta, lo mismo con respecto al cine de Leonardo Fabio, que en ese sentido es muy diferente al cine de Hugo del Carril, otro peronista, otro director peronista, que Hugo del Carril como director fue el director del peronismo con Perón en presencia, y Fabio es el director con Perón en el exilio, hasta la dictadura. ¿Sí? Digo, hasta que, digamos, termina Soñar, y bueno, ahí Fabio se tiene que exiliar, y ahí hay otra etapa de Fabio que arranca luego con Gatica. Fíjate qué curioso esto que acabas de mencionar. Contemos los años en que Fabio no pudo filmar por su exilio. ¿Cuántos son? Un montón. Y hasta Gatica pasa toda la dictadura, y Gatica es tardía. O sea, con respecto a 1994. Exactamente, o sea, lo filma en... Son 18 años. Son 18 años. 18 años, casi como el exilio de Perón, el exilio del cine de Fabio por la dictadura y el menemismo, podríamos pensarlo, ¿no? Y el alfonsinismo, o sea, y el menemismo. La interesante paradoja, ¿no? Que la estrena en un momento neoliberal, donde surge, digamos, los primeros palotes del neoliberalismo, ¿sí? Y es la película más explícita, se podría decir, de Fabio en relación a el peronismo. De hecho, aparece Perón como personaje ahí, sí, que tenía un vínculo con Gatica. Esa cuestión explícita no estaba en las películas anteriores de Fabio. Ni en Moreira ni en las películas anteriores de Fabio, en todo el resto de las películas de Fabio. Pero siempre Fabio es el pueblo como tragedia. Hay una metáfora ahí muy, muy trágica, como si el pueblo siempre tuviese un destino trágico. Y eso, a mi entender, tiene que ver con... bueno, de algún modo con la vida de Fabio, con un cuerpo marcado por esa subjetividad que lo lleva a imprimir o a interesarse en determinados personajes, representación del pueblo, que para Fabio siempre es una anomalía. Es una gran anomalía el personaje del dependiente, por ejemplo. Es una gran anomalía el personaje de Aniceto, ¿sí? O sea, son personajes malogrados, ¿sí? Y Juan Moreira, lo interesante que tiene es que plantea una inversión de la figura del gaucho con respecto a la que se venía trabajando o que se promovía durante la generación del 80 y posteriormente, ¿no? Con la idea de la Argentina agro. Entonces Fabio, de algún modo, subjetivando desde otro lugar, que podríamos decir, pensando mucho más en el sentir del personaje, y no tanto en la lírica, ¿sí? Pensemos en ciertos primeros planos, en los contextos en donde se encuentra Moreira, ¿sí? Y cómo Moreira va fluctuando, eso es lo interesante, se pasa de un bando a otro sin demasiada conciencia de eso, ¿sí? De que se está pasando de un bando a otro. Entonces, para Moreira, lo importante es la supervivencia sobre todo. Entonces, ¿cómo no pensar ahí un vínculo empático con la idea de pueblo que no viene por el lado por la vía de la identificación lineal? Viene por la vía de algo
que es directamente amoroso, podríamos llamar, por usar un término expeditivo. Dos elementos que provienen de una larga conversación que tuve en radio con Leonardo Fabio sobre su obra. Para Juan Moreira, él quería al actor japonés Toshiro Mifune de protagonista. Así es. Así es. Y se peleó mucho con el productor, que finalmente le dijo que sea un tipo que salga en la televisión y que todo el mundo ame, y por eso terminó elegido Rodolfo Beba. No era su primera opción. Segunda, él decía que no había demasiado ejemplo en la historia del cine argentino de películas que incluyeran gauchos y caballos, y que él quería una película de un gaucho a caballo, y que eso le trajo muchos inconvenientes técnicos, que miró reiteradamente El Zorro en la pantalla de Canal 13 para ver cómo se filmaban los caballos y esa escena, y que se topó después con otro problema, lo tendría también Torrell Nilsson con Alfredo Alcón cuando hizo San Martín, que era: no sabían montar los actores argentinos. Si los caballos no actúan, son caballos. Entonces había ahí dos problemáticas técnicas. La primera no era técnica, era el protagónico, nada más y nada menos. La segunda sí, que a él le llevó mucho trabajo solucionar. Aprender a filmar caballos y aprender a doblar a los actores para que parecieran ellos a caballo. Exacto, y si me permitís, con respecto al protagónico, también ahí se plantea una interesante anomalía, porque hay un plus de caracterización que se le pide a alguien que en ese momento era un galán. Claro, de televisión además, de telenovelas básicamente. De telenovelas, ¿sí? Cuando hablamos de galán, en general hablamos de galán de televisión, ¿sí? La figura del galán está mucho más anexada a la telenovela. Pero la elección de los protagónicos en Fabio, Juan José Camero, en una película casi que simultánea a esta, en Nazareno Cruz y el Lobo, sí, son siempre llamativas. Federico Lupi era un hombre de teatro, pero desconocido en el cine al principio de su carrera cuando él lo convocó. Digamos, en Fabio había una especie de ojo clínico y una variación del registro industrial, por decirlo de alguna manera, de quién debía protagonizar, ¿no? Ni hablar de Gatica, ¿no? Sí, Edgar, la elección para Gatica de Edgardo Nieva es perfecta, ¿sí? O sea, no, cuando uno ve los personajes de Fabio, uno dice, viendo el resultado final, no podía ser otro. Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón para Soñar y Soñar. Impecable. Pero además increíble elección. Si a alguien le decía, voy a hacer una película con un cantautor italiano radicado en la Argentina y el campeón del mundo de los medianos de protagonista, cualquiera diría, pero es que es raro esto, ¿por qué no pones dos actores importantes ahí? Ninguno de los dos era un actor importante entonces. No, al contrario, que tenía que ser dos nadie, esos dos personajes, ¿sí? Y hay que hacer justicia con Soñar, porque se le dio mucho con un caño en su momento, después se la revalorizó. Para ¿sí? Fabio era su mejor película, no es lo que piensa el resto del mundo, pero para Fabio era su película más querida. Ahora están las aguas más divididas. Yo la quiero mucho, esa película. Aparte es la película que marca la bisagra con la dictadura. ¿Sí? O sea, también tiene una pata en cada lado. Fabio termina diciendo que de algún modo el final de la película tenía que ver con que ya estábamos todos muertos. Claro, no es un asunto menor, ¿no? Y esa película vino a reemplazar su sueño de filmar la vida. Tuvo una pelea con Osvaldo Bayer respecto a actos del anarquista más famoso de la historia argentina. Así es. Con Severino estamos hablando. Claro, era el proyecto de Severino Di Giovanni. Después de Juan Moreira venía Severino. Incluso había elegido el protagonista, pero bueno, eso no pudo ser por distintas razones, incluyendo la dictadura militar. Luis Frank, gracias por haber charlado con nosotros. Ojalá que sean nutritivos estos encuentros en el Pulqui todos los viernes 1, 8, 15 y 22 de agosto. Abrazo grande para vos, Abrazo grande, Carlos, y bueno, estamos en contacto para cuando quieran. Bien, parte de nuestras identidades y también de nuestras falencias, la historia del cine y el peronismo, del peronismo y el cine. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp